Una muy buena noche. Buenas noches a los que recién llegaron. Vamos a empezar de nuevo por fallas técnicas. Como les decía, van a haber objetivos en general de la clase que vamos a tener el día de hoy para ver las generalidades de diabetes, identificar los criterios diagnósticos, clasificar la severidad de la cetoacidosis, ver los mecanismos fisiopatológicos que la condicionan, establecer el manejo hídrico adecuado, el manejo electrolito, cuándo debemos iniciar la insulina, cuáles son las indicaciones del uso de bicarbonato, comprender la importancia del manejo dinámico y oportuno y reconocer los criterios de resolución. Como sabemos, vamos a definir la diabetes como un desorden metabólico complejo que está caracterizado por un estado de hiperglicemia crónico. Esto debido a un defecto en la secreción, en la acción de la insulina o ambos, que va a llevar a anormalidades en el metabolismo carbohidrato de grasas y proteínas. Este es un atlas mundial que presentó la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, el año 2021, donde nosotros podemos ver que hay un incremento a nivel mundial de la prevalencia de la diabetes y a nivel de Sudamérica y Centroamérica casi un incremento del 50% de los casos de diabetes. Si nosotros hablamos acerca de Bolivia, vamos a ver que hay una cantidad de 500,000 a menos de 1 millón de personas que viven con diabetes. Si hablamos de una prevalencia es del 5 al 7%. Y datos importantes que compartieron en esta edición es que en toda Sudamérica, 1 de cada 11 personas vive con diabetes y de estas personas, 1 de cada 3 personas tiene diagnóstico, o sea, vive con diabetes, pero aún no tiene el diagnóstico. La mortalidad que ha habido en diabetes es aproximadamente de 410,000 muertes y hay un aproximado de 121 niños con diagnóstico de diabetes. Y 1 de cada 6 mujeres embarazadas tienen afectación de glicemia, entonces son datos altos, ¿no? Si vemos el número de pacientes con nuevo diagnóstico de diabetes es aproximadamente de 12,300. Si vemos los datos que comparten a nivel de Bolivia, la prevalencia en adultos es de 5,7% y la prevalencia en niños es de 921 casos nuevos, ¿no? Esto entre comillas porque hay muchos casos que todavía no lo tenemos al 100% reportado en nuestro país. Entonces, ¿cuál va a ser la acción de la insulina? La hormona insulina es una hormona anabólica por excelencia, entonces va a participar en el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas y actúa permitiendo la captación de la glucosa, aumenta la glucogénesis, permite una acción lipogénica, una acción antilipolítica y disminuye el catabolismo proteico y aumenta la síntesis de proteínas. Todos los tipos de diabetes que tenemos, pues ya los conocemos, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes como una diabetes monogénica, diabetes secundaria, problemas a nivel de páncreas exócrino, diabetes asociada a infección, a procesos autoinmunes o inducidos químicamente por algún tratamiento médico. Sin embargo, para el tema de hoy específicamente vamos a hablar con mayor énfasis en la diabetes mellitus tipo 1 y en la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 se produce por un desorden heterogéneo de las células beta, donde hay una destrucción autoinmune de las células beta. Cuando se produce una destrucción del 80% de estas células beta es cuando nosotros empezamos con el debut y síntomas en los pacientes con diabetes tipo 1. Y como sabemos, es más común en los niños y adolescentes. La diabetes tipo 2, en cambio, se produce por una resistencia periférica a la acción de la hormona insulina y hay una relativa insuficiencia de células beta. Sin embargo, en población pediátrica, en los últimos años, este tipo de diabetes que antes se consideraba del adulto ahora está incrementando, sobre todo por los cambios en los hábitos alimenticios, actividad física y el estilo de vida. Entonces, para diferenciar, a esto nos permite este cuadro diferenciar tipo 1 de tipo 2 en diabetes, pero para la presentación y el tema de hoy lo que importa es ver estos casos de cetoacidosis. Son muy comunes en pacientes de diabetes tipo 1, que estos pueden debutar hasta en un 15 o un 70% con una cetoacidosis, mientras que la diabetes tipo 2 es más rara, pero en estos chicos también pueden tener un debut con una cetoacidosis. El diagnóstico de diabetes en los niños es parecido, es igual al de adultos. Tenemos una glucosa alterada en ayuno más de 126, una curva de tolerancia de la glucosa más de 200 miligramos por decilitro. Lo único que cuando hacemos una curva de tolerancia, nosotros en niños menores de 40 kilos tenemos que ajustar la glucosa negra por peso, es 1,75 gramos por kilo. Y si pesan más de 40 kilos, 75 gramos igual que en adultos. Una glucosa al azar más de 200 asociada a síntomas de hiperglicemia o una hemoglobina glicosilada de más de 6,5, pero la hemoglobina glicosilada por sí sola no es un método diagnóstico en pediatría, necesitamos el apoyo de alguna de las otras.
En chicos con diabetes tipo 2, también, bueno, pacientes con obesidad, resistencia a insulina, también podemos tener estadios prediabéticos como una glucosa alterada en ayuno o una intolerancia a carbohidratos. Y hay que tener en cuenta situaciones especiales que tenemos en población pediátrica que tienen incrementos de la glucosa. Por ejemplo, pacientes que tienen una infección sistémica, sepsis o que están con tratamiento con esteroides, son situaciones que pueden elevar la glicemia y que muchas veces nosotros tenemos que luego verificar si realmente el paciente está con la diabetes tipo 2 o es una diabetes secundaria, por ejemplo, a esteroide, ¿no? El cuadro clínico es el que se conoce: polidipsia, poliuria, no, nicturia, fatiga, visión borrosa, dolor de estómago, hambre excesiva. Y la clínica difiere un poquito, la diabetes tipo 1 de la tipo 2. La diabetes tipo 1 pues son pacientes que en general tienden a tener una pérdida de peso, son pacientes con afectación de la estatura, mientras que los pacientes con diabetes tipo 2 pues predominan los datos de resistencia a insulina, la acantosis nígrica, sobrepeso y la obesidad, ¿no? Pero hay situaciones especiales. Por ejemplo, ahora esta chica de la derecha es una niña con diabetes tipo 1 diagnosticada, pero tiene además sobrepeso. Entonces, en los últimos años hay una tendencia a que los chicos con diabetes tipo 1 también incrementen de peso. Y este otro ejemplo lo puse de dos niños que son hermanos gemelos, pero este chico está con diabetes, entonces podemos ver la diferencia con el hermano. Ahora sí, hablando ya de cetoacidosis diabética, las guías las representé en base a las guías de la ISPAD, que son las guías que normalmente todos las usamos de referencia, y a su vez en guías de la Sociedad Británica, del Hospital de Garrahan de Argentina, del Hospital Infantil de México y los estándares de cuidado de diabetes de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, ¿cómo definimos una cetoacidosis diabética? Nosotros la vamos a definir como una complicación grave de diabetes que se produce por una circulación insuficiente de insulina y un incremento en las hormonas contrarreguladores, que van a ser glucagón, catecolaminas, hormona de crecimiento y cortisol. Vamos a tener los criterios bioquímicos para establecer este diagnóstico cuando tenemos una glucosa por arriba de 200, un pH por debajo de 7,30 y un bicarbonato por debajo de 15, que en las guías del año pasado, 2022, la ISPAD aumentó un poco el criterio y el bicarbonato lo dejamos con 18, ¿ya? La gasometría no necesita ser una gasometría arterial, nosotros podemos hacer el diagnóstico con una gasometría venosa. El otro criterio es la presencia de cetonemia con incremento del ácido beta-hidroxibutírico más de 3 milimol por litro o presencia de cetonuria, más de 2 cruces, que esta la podemos medir en tiras de orina o también en un examen general de orina. Sin embargo, es una medición indirecta del beta-hidroxibutirato, que es la principal cetona que se eleva en pacientes que tienen una cetoacidosis, mientras que el acetoacetato y la acetona se puede elevar en otros estados, por ejemplo, en el ayuno. ¿Ya? Entonces, el más específico es este. Lastimosamente, no en todo lado lo tenemos. Algunos pacientes que tienen el monitor continuo de glucosa, el equipo nos permite hacer esta medición, pero sin embargo, no siempre está a la mano, entonces podemos apoyarnos con lo que tenemos, entonces podemos hacer la medición de cetonuria. Van a haber factores de riesgos para que un paciente tenga una cetoacidosis. En pacientes que están con un debut, sobre todo niños menores de 2 años, un retraso en el diagnóstico, bajo nivel socioeconómico o países con una baja prevalencia de diabetes tipo 1 porque no la van a sospechar de entrada. En pacientes que ya han tenido un diagnóstico previo de cetoacidosis, el riesgo incrementa de 1 a 10% de que estos vuelvan a presentar una cetoacidosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede haber una omisión de la insulina, un descontrol metabólico. Mientras más episodios previos hay mayor riesgo. Pacientes que tienen una gastroenteritis, que no se le aplicó la insulina porque no se están alimentando de forma adecuada, o en pacientes con desórdenes psiquiátricos, por ejemplo, que también puede ir a mano adolescentes que tienen anorexia, o más, que no se aplican insulina, no comen de forma adecuada, o situaciones familiares en las que familia no puede comprar, por ejemplo, la insulina, niñas que están en la adolescencia y peripubertad, más que los varones, se ha visto que tienen una mayor resistencia al tratamiento, acceso limitado a los servicios de salud o fallas en la bomba de infusión de insulina en pacientes que ya están con este tratamiento. La fisiopatología, como vemos, se da sobre todo por la deficiencia de insulina o la insuficiencia de insulina asociada a un proceso infeccioso o a un estrés, ¿ya? Esto va a dar lugar a que se incrementen las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento o incluso la antidiurética, que va a llevar a que
a que se eleve todos los mecanismos compensatorios para tratar de elevar la glucosa en sangre. Pese a que nosotros tengamos un paciente con hiperglicemia, ese incremento de sangre se encuentra en sangre circulante. Sin embargo, a nivel de las células, dentro de la célula, nosotros no tenemos una dosis efectiva de glucosa y lo que tratan de hacer las hormonas contrarreguladoras es incrementar la insulina para que ingrese a las células. Entonces va a haber un aumento de lipólisis. Esto va a dar lugar a que migren ácidos grasos al hígado para su uso y esto va a dar lugar a un incremento en la cetogénesis. Es aquí donde nosotros podemos ver el incremento del hidroxibutirato y del acetato y acetato. Esto va a dar lugar a una acidosis. Además, hay una disminución de la utilización de la glucosa. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos la insulina que permita que el ingreso de la glucosa a las células. Va a haber una proteólisis y una disminución de la síntesis de proteínas porque hay un incremento en la gluconeogénesis y para incrementar los sustratos de la gluconeogénesis aumenta la glucosa, que esto va a dar lugar a un incremento de la diuresis osmótica o la glucosuria y una mayor pérdida de líquidos y electrolitos en el paciente que va a dar lugar a una mayor deshidratación. Además, va a haber un aumento de la glicogenólisis, que también nos da un incremento de glicemia. Y esta hiperglicemia, como última instancia, nos da cambios a nivel inflamatorio. O sea, el paciente entra en un incremento de las citocinas inflamatorias que incrementa la insulina de resistencia. Entonces, es un cuadro que nosotros vemos que va en círculos. Entonces, lo importante de hacer el diagnóstico es tratar de dar un tratamiento a todo lo que vemos, tratar de hidratar al paciente y tratar de dar el manejo con la insulina, que es lo principal. Entonces, la tríada de la cetoacidosis está conformada por hiperglicemia, cetosis y una acidosis metabólica. Los signos clínicos varían mucho de acuerdo a cada paciente, de acuerdo al tratamiento, si ha llevado o no ha llevado, si hay algún proceso asociado, por ejemplo, alguna infección. Pueden tener clínica de deshidratación, taquicardia, taquipnea, respiración de Kussmaul, aliento a acetonas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, visión borrosa, confusión, somnolencia o una alteración del estado de conciencia. La severidad, para que nosotros cataloguemos la cetoacidosis, se divide en tres tipos de cetoacidosis, una leve, una moderada o una severa. La severa la tenemos cuando hay un pH por debajo de 7,10 y un bicarbonato por debajo de 5. La moderada con un pH de menos de 7,20 y un bicarbonato menos de 10. Y la leve con un pH por debajo de 7,30 y un bicarbonato por debajo de 15. Previamente, a partir del año pasado, pues menos de 18. Entonces hay que acordarnos, para pH son 7,10, 120 y 7,30 y para el bicarbonato 5,10 y 18, ¿ya? ¿Qué sucede si nosotros tenemos, por ejemplo, un pH que está como una cetoacidosis severa y un bicarbonato como una cetoacidosis moderada? La clasificación le damos por el que tenga la mayor severidad. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un pH de 6,9 y un bicarbonato que esté en 10, lo catalogamos con una cetoacidosis severa porque el que tiene la mayor severidad es el que nos da el diagnóstico, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Corregir la deshidratación, corregir la acidosis, revertir la cetosis, restablecer la glucosa a sus valores, monitorizar las complicaciones, tanto de la cetoacidosis como de su tratamiento, e identificar y tratar eventos precipitantes. Cuando nosotros empezamos el tratamiento, importante, como cualquier paciente que llegue a emergencia, hay que hacer una monitorización, ver signos vitales, presión arterial, saturación de oxígeno, pesar al paciente. Es importante tener en cuenta un peso actual con el que está llegando, no tomar en cuenta un peso previo del paciente. Hay que hacer una exploración específica por sistemas, ver si no hay un proceso infeccioso o algo que nos llame la atención a la exploración física. Y sobre todo, si nosotros detectamos alguna situación que pone riesgo la vida, es un riesgo vital, así como cualquier patología que requiera un manejo inmediato por PALS, lo hacemos. O sea, si el paciente viene muy chocado con un compromiso de vida, entonces se hace el manejo por PALS. Importante medir la escala de coma y Glasgow desde que el paciente llega con nosotros a emergencias, porque nosotros tenemos que ver cómo está el estado neurológico y hacer un seguimiento del Glasgow, porque es un signo que a nosotros nos permite ver si el paciente se está deteriorando, porque a veces una variación de un Glasgow por debajo de 14 nos permite a nosotros sospechar que el paciente vaya a tener una injuria neurológica. Entonces, es muy importante hacer una valoración de Glasgow horaria. Los estudios de laboratorio, pues podemos empezar ante la sospecha con una glicemia capilar, una gasometría venosa, de hacer determinación de electrolitos, glucosa, calcio, fósforo, magnesio, albúmina, urea, creatinina, nitrógeno ureico, el hematocrito, el hemograma, para ver si no hay una infección.
La determinación de estos va a ser cada 2 o cada 4 horas, dependiendo cómo está nuestro paciente, y hacer las determinaciones del beta-hidroxibutirato o de las cetonas en orina. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una hoja que nos permite ver que nosotros tenemos que hacer un seguimiento horario. Este es para un día, entonces ahí vamos anotando hora con hora los signos vitales del paciente, el Glasgow, los ingresos, egresos, volumen urinario, gasto urinario, balance hídrico y todos los laboratorios que tengamos, así como los pH, bicarbonato y todos los electrolitos, ¿ya? Esta guía viene en bueno, es un esquema que me parece que es bueno como para seguir los pasos que viene que viene lo tomé del Hospital Garrahan. Entonces vamos a ver, como primer paso, nosotros tenemos que dar una reanimación. Segundo paso, tenemos que dejar líquidos de mantenimiento. En tercer lugar, vamos a ver cómo es la reposición de electrolitos que tenemos que hacer en estos casos. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de la insulinoterapia, ¿bueno? Entonces empezamos con los líquidos de inicio, o sea, los líquidos de reanimación. Idealmente se tienen que canalizar a nuestros pacientes 2 vías, ¿ya? Una vía tiene que ser específicamente para la infusión de insulina. Entonces, bueno, tal vez durante el principio, en lo que llega el paciente, podemos ir canalizando solo una vía para administrar hidratación, pero posteriormente, cuando iniciemos la infusión de insulina, es necesario que esta sea específicamente para la insulina. En pacientes que no tienen estado de shock, nosotros vamos a dar una carga de 10 a 20 mililitros por kilo en 20 a 30 minutos. Previamente, las guías anteriores nos recomendaban que esta primera hidratación se tenía que llevar en una hora, pero ya las guías del 2022 nos dicen que podemos hacerla en media hora, ¿ya? Esta se puede hacer con solución salina o con Ringer lactato. Y en pacientes que se encuentran en estado de shock, pues nosotros tenemos que darle un bolo en 20 mililitros por kilo, como indica el PALS, porque es un paciente que viene chocado. Muy importante es la presión arterial, porque estos pacientes llegan tan deshidratados que a veces es un poco difícil que nosotros interpretemos si está con un shock ya muy descompensado o solamente es un paciente que está muy deshidratado. Lo que hay que tener en cuenta que como hay un incremento de las contrarreguladoras, normalmente si el paciente no está muy chocado, la presión arterial tendría que estar todavía en percentilas o incluso hipertenso, pero un paciente con cetoacidosis que llega con una hipotensión es un paciente que sí o sí hay que darle una reanimación inicial y eso hay que tratarlo con un choque, ¿ya? En segundo lugar, vamos a ver los líquidos de inicio. Los líquidos de mantenimiento, perdón. En este caso, las guías del Hospital Garrahan nos dan 2 opciones. La una para una cetoacidosis moderada, administrar 3.000 mililitros por metro cuadrado con un máximo de 5.000 mililitros por día, o en caso de una cetoacidosis grave, administrar 3.500 mililitros metro cuadrado día con un máximo de 6.000. Las guías de la ISPA lo que nos aconsejan es hacer un cálculo de los líquidos de mantenimiento en base a dos cálculos. Uno, el cálculo de requerimiento al día, esto mediante la fórmula de Holiday-Sigar, y sumarla a esta el déficit que tienen estos pacientes al momento que llegan, tomando en cuenta que este déficit se debe corregir en 48 horas, no en 24 horas, ¿ya? Entonces, normalmente las primeras 6 horas en que iniciamos nosotros nuestros líquidos de mantenimiento, todavía vamos a usar soluciones cristaloides y es importante que nuestras soluciones de mantenimiento no rebasen más de 2 veces los requerimientos basales según la fórmula de Holiday-Sigar. Otra cosa importante a tener en cuenta es que siempre tenemos que restar a los líquidos de mantenimiento los volúmenes infundidos previamente cuando estábamos haciendo la reanimación, pero en pacientes que vienen con un estado de shock, que hemos pasado bolos, hemos hecho una reanimación en bolo, no tenemos que tomar en cuenta en esos casos. Entonces, necesitamos calcular el porcentaje de déficit de deshidratación menos los bolos iniciales divididos en 48 horas, más los líquidos de mantenimiento por hora para un día. El déficit de deshidratación, nosotros tenemos porcentajes que vienen para niños mayores o niños pequeños. Pero como en los pacientes con diabetes a veces es un poco difícil diferenciar de un estado a otro, nos recomiendan que nosotros consideremos que un paciente que está con cetoacidosis leve tenga un 5% de déficit de deshidratación, un paciente con una cetoacidosis moderada un 7% y una paciente con cetoacidosis severa un 10% de déficit de deshidratación. Los líquidos para mantenimiento son los requerimientos diarios que todos usamos mediante la fórmula de Holiday-Sigar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente de 6 años que pesa 20 kilos, que tiene un pH de 7.15, que se cataloga como una cetoacidosis moderada, con un 7% de déficit de deshidratación y se le administró previamente una carga de 200 mililitros.
pero este paciente no viene en un estado de shock. Entonces nosotros lo primero que hacemos es calcular los líquidos de mantenimiento. Pesa 20 kilos, le va a tocar un total de 1.500 mililitros para 24 horas, nos da un goteo de 62 mililitros por hora. Sumado a esto, tenemos que calcular el déficit de deshidratación. Como es de 7%, calculamos 70 mililitros por 20 kilogramos, nos da 1.400 mililitros por día. Pero no olvidarnos que esto hay que restar los líquidos previos, que son 200 mililitros. Entonces dividimos 1.200 entre 48, nos da 25 mililitros hora. Y si sumamos los 62 más los 25, nuestro goteo, nuestro flujo va a ser de 87 mililitros por hora. ¿Ya? Eso es nuestro primer día, en las primeras 24 horas. Otro ejemplo, una paciente de 13 años que pesa 60 kilos con una cetoacidosis severa por pH, con una deshidratación del 10% por una cetoacidosis, pero que llega en un estado de shock y se le administra un total de 30 mililitros por kilo en bolo. Esta paciente, calculamos el peso. Para el peso, su flujo de mantenimiento diario es de 2.300 mililitros, dividido entre 24 horas, 96 mililitros hora. Si nosotros sumamos el déficit de deshidratación, como es 10%, es 100 cc por el peso, 60 kilos, son 6.000 mililitros por día. En este caso, si no fuera que la paciente está en un estado de shock, tendríamos que restar el bolo inicial, pero como la paciente está en un estado de shock, no restamos los líquidos previos y calculamos los 6.000 mililitros para 48 horas. Entonces, en total infundimos 96 más 125 para dar un flujo de 221 mililitros por hora, ¿ya? En pacientes que vienen con una obesidad franca, lo que nos sugieren es que tomemos el límite de líquidos. Por ejemplo, en adultos se puede administrar 500 mililitros por hora, o caso contrario, no pasar un bolo con más de un mayor a 1 litro, ¿ya? Y también otra sugerencia que viene en las guías del Garraham es que nosotros consideremos el peso ideal para la estatura de ese paciente para hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, más o menos uno tendría que ver de que no nos estemos pasando del límite para adultos, porque tampoco es que vamos a infundir, digamos, 600 mililitros por hora. Entonces, tal vez tener el límite siempre del adulto, ¿no? Y este es un ejemplo que nos dan en las guías del 2014, es un poco más antiguo esta, pero lo que nos da es como una guía para que nosotros podamos ver de forma rápida cómo debe ser el mantenimiento del paciente en 24 horas, teniendo en cuenta el mantenimiento por día y la pérdida, el déficit de deshidratación, pero aquí lo calculan a 5% porque nos lo están calculando para un día, no para los 2 días. Entonces, vemos cuánto sería el mililitros por hora. Entonces, esto nos sirve como para tener una referencia rápida de cuánto tendríamos que pasar de acuerdo al peso del paciente. Ahora, bueno, empezamos los líquidos de mantenimiento, pasamos a en qué momento nosotros tenemos que agregar una solución dextrosa al manejo de nuestro paciente. Cuando nuestro paciente ya tiene una glicemia que esté por 250 o menos de 250, en ese momento ya tenemos que tener una solución con dextrosa al 2.5 o una dextrosa al 5%. Entonces, cuando nosotros tenemos un ritmo de descenso mayor a 90 miligramos por decilitro de una hora a otra hora, eso es una situación que nos debe llamar la atención y estar pensando que a lo mejor ya vamos a tener que poner agregar en una solución glucosada a nuestras soluciones de mantenimiento. O cuando el descenso de glucosa sea mayor esté por debajo de 250 o 300 miligramos por decilitro. En este caso, nosotros debemos agregar una solución con 2.5 gramos de glucosa. Entonces, podemos usar una solución dextrosa al 5% con un fisiológico. Cuando nosotros tenemos un paciente que ya esté por 150 miligramos por decilitro, administrar una solución dextrosa a 5 gramos, que esta podemos conseguirla con dextrosa al 10 más solución fisiológica, ¿ya? En un principio, para una solución al 2.5 gramos, nosotros podemos aprovechar la solución glucosalina, que esa ya la tenemos preparada y no tenemos la necesidad de nosotros prepararla. Entonces, pero todo esto es un manejo dinámico, ¿ya? O sea, estos son como ejemplos de qué es lo que tenemos que hacer, pero como nosotros vamos midiendo hora con hora cómo va la evolución del paciente o cómo va cambiando, esto se puede ir modificando. A lo mejor en algún momento ya iniciamos la dextrosa, pero a la siguiente hora, pues de nuevo está alto, entonces volvemos al fisiológico. O sea, este manejo de una cetoacidosis es un manejo dinámico que a veces hay que hacer cambio. Hay que ir viendo hora con hora cómo está la insulina y de acuerdo a cómo está la glucosa y de acuerdo a eso vamos a ir viendo las soluciones o vamos a ir viendo cómo hagamos la infusión de la insulina. Nuestro tercer paso, hablar de los electrolitos de líquidos de mantenimiento. Empezamos por el sodio, ¿ya?
Es importante en estos pacientes hacer el cálculo del sodio corregido, porque nosotros vamos a tener una hiponatremia dilucional secundaria a todo el paso de líquido del espacio intracelular al intravascular, y además va a haber una depresión del sodio por causa de la hiperglicemia. Entonces es necesario que nosotros hagamos el cálculo. La fórmula es el sodio plasmático más 2 de glucosa plasmática menos 100 dividido entre 100 por 2. Entonces, pongamos el ejemplo que tenemos un sodio sérico de 136 y una glucosa de 418. La glucosa la dividimos entre 100, o la restamos entre 100, la dividimos entre 100 y multiplicamos por 2. A eso sumamos el 136 del sodio que teníamos previamente y nos da un sodio corregido de 142. Entonces, nuestro paciente en realidad no tiene hiponatremia y tampoco está con el sodio muy bajo, está con un sodio que está en rango normal. Lo que sugieren es que si el sodio corregido está más de 130 mil equivalentes, podemos usar unas soluciones con 100 mil equivalentes por litro, y si el sodio corregido está por debajo de 130, incluso usar unas soluciones con 140 mil equivalentes por litro. Es importante recalcar que por cada 100 miligramos por decilitro que desciende la glucosa, el sodio tiene que ir subiendo de 1 mil equivalente por litro. El potasio. El potasio es uno de los electrolitos que tenemos que darle más importancia cuando hacemos ya la corrección o cuando administramos la insulina, debido a que va a haber un déficit de por sí de potasio de más o menos 3 a 6 mil equivalentes por kilo. Esto va a ser secundario una pérdida del pool intracelular por hipertonicidades y salida de potasio de la célula, por pérdidas por vómitos, diuresis osmótica o por un hiperaldosteronismo secundario. También, una vez que iniciamos la insulina, va a haber una mayor entrada del potasio a las células que puede hacer que aún más descienda el potasio. Y es necesario siempre que hagamos un reemplazo de potasio en nuestras soluciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo está la función renal del paciente. Nosotros no podemos administrar potasio en un paciente que está con insuficiencia renal. Entonces, tenemos 3 posibles escenarios: que el paciente esté con hipocalemia, que el paciente esté con normocalemia o que el paciente esté con hipercalemia. Si nuestro paciente está con hipocalemia menor de 2.5 mil equivalentes, nosotros ahí tenemos que hacer una corrección en aguda con 0.5 mil equivalentes kilo hora, con un control en 1 hora, y esto tiene que ser cuando estemos administrando nuestra reanimación, o sea, antes de los líquidos de mantenimiento y antes de la infusión de la insulina. ¿Listo? Cuando el potasio está de 2.6 a 3.4 mil equivalentes, podemos agregar potasio a 20 milimol por litro en nuestras soluciones de reanimación y posteriormente incrementar a 40 milimol por litro cuando estemos con las soluciones de mantenimiento, porque hay que acordarnos que más o menos cuando empecemos las soluciones de mantenimiento ya vamos a estar iniciando con insulina. Se puede incrementar el potasio hasta 60 milimol por litro. Un paciente que tenga normocalemia, que esté entre 3.5 y 6, después de la hidratación inicial, nosotros podemos administrar y agregar las soluciones 40 milimol por litro. Esto sería ya en la fase, digamos, de hidratación, no la de corrección. Y en un paciente que tiene hipercalemia, nosotros tenemos primero que constatar el gasto urinario. Si el paciente ha orinado, lo ideal sería ir haciendo controles y ver si el potasio va bajando. Normalmente, en el momento que nosotros iniciemos la infusión de insulina, estos pacientes van a ir haciendo un descenso del potasio. A veces es complicado, yo sé, en nuestro medio tener un potasio en ese momento. Tal vez podemos ayudarnos con las gasometrías. Hay algunos gasómetros que nos permiten ver el ionograma. Y en caso de que no tengamos nada en mano, tratar de ver por lo menos cómo está la onda T, para tener una idea si no hay datos de hipercalemia, sobre todo, para ver si el paciente está orinando o no. Es importante tratar de nosotros hacer correcciones, o sea, hacer la administración de potasio con cloruro de potasio, con KCl y KPO4. El problema es que en nuestro medio no tenemos KPO4 intravenoso, entonces lastimosamente casi todas las correcciones las hacemos con cloruro de potasio específicamente. ¿Y esto por qué se debe evitar el poner solo con KCl? Porque podemos hacer una cirrosis hiperclorémica secundaria. Es necesario vigilar siempre que no hayan arritmias cardíacas y valorar siempre en un electrocardiograma en estos pacientes si vemos algo que nos llame la atención. El fósforo. El fósforo va a ir disminuyendo porque va a haber una depresión total, porque va a ir saliendo el fósforo del espacio intracelular, entonces va a haber una depresión, además con la diarrea y con los vómitos va a haber un mayor descenso del fósforo. Cuando ingresamos e iniciamos la insulina, el fósforo va a ingresar al espacio intracelular, lo mismo que sucede cuando nosotros administramos, que con el potasio. O sea, tanto el potasio como el fósforo, una vez que iniciamos la insulina, tiende a ingresar al espacio intracelular, entonces a nivel sérico van a ir disminuyendo.
Otra cosa que es importante tener en cuenta con el fósforo, en los pacientes que tienen más de 24 horas de hidratación, que no hemos dado ningún aporte bioral, estos pacientes pueden empezar a tener un descenso del fósforo. ¿Cuál va a ser la clínica? Pues va a tener una encefalopatía, alteración de contractibilidad miocárdica, hemólisis, cerebromiólisis. Y nosotros vamos a hacer la corrección de fósforo cuando este esté por debajo de 2 miligramos por decilitro o si hay un descenso al 50% del valor del ingreso del paciente, ¿ya? Anion gap, que esto vamos a hablar de la acidosis metabólica. El anion gap nos permite ver cuando un paciente está con acidosis. Aquí tenemos la fórmula que todos conocemos. El valor normal es de 12 más menos 2 milimol por litro. Normalmente en la cetoacidosis los valores van a estar entre 20 y 30. ¿Ya? Si tenemos un paciente con un anion gap mayor a 35, ahí nosotros tenemos que sospechar que además de la cetoacidosis que tiene el paciente por cetosis, este paciente puede tener una acidosis láctica que puede deberse a la hipoperfusión tisular, pero a su vez puede deberse a que el paciente trae un proceso infeccioso en agudo. Entonces, es importante que nosotros siempre hagamos el cálculo del anion gap. Y la acidosis metabólica hiperclorémica, como ya comentó hace rato, lo que puede hacer es cuando nosotros administramos soluciones solamente con cloruro de potasio, podemos hacer una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esta acidosis? Es que puede enmascarar y puede hacer que nuestro paciente que iba bien, o sea, que iba evolucionando, ya mejorando en el pH, por ejemplo, y de repente hay un descenso, o sea, en el pH volvemos como, o sea, el paciente va para atrás, digamos, en vez de ir mejorando, puede ser debido a una acidosis metabólica hiperclorémica, porque esta también va a disminuir las concentraciones del bicarbonato. Para poder diferenciar, nosotros tenemos que medir las cetonas, idealmente el beta-hidroxibutirato, porque este no va a ir en descenso. ¿Ya? O sea, si es una acidosis metabólica hiperclorémica secundaria que tenemos, este tendría que ir en descenso, así como las cetonas urinarias. Y bueno, entonces, ¿qué otra fórmula nos permite a nosotros ayudarnos para ver si tenemos hipercloremia? Es la relación de cloro-sodio, que si esta está por encima de 0.79, entonces nuestro paciente puede ser que esté con un exceso de cloro. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos cambiar nuestras soluciones. En vez de administrar una solución fisiológica, por ejemplo, podemos cambiarla por un Riger lactato, donde la cantidad que nosotros le damos de cloro disminuye. Y idealmente, si tuviéramos KPO4, pues cambiaríamos, en vez de administrarle KCl, se le administraría KPO4 o administraríamos ambas. El bicarbonato. La indicación y el uso del bicarbonato, no hay estudio que demuestre el beneficio, ¿ya? Absolutamente todas las guías no la indican, o sea, está contraindicado, excepto en situaciones especiales. Por ejemplo, en una hipercalemia que amenace la vida, en pacientes que hayan estado tratados previamente con bicarbonato, o que hay un compromiso de contractibilidad cardíaca, que tal vez sería la indicación un poco más frecuente en pacientes que vienen con cetoacidosis diabética. ¿Y por qué no se puede usar el bicarbonato? Porque puede generar una acidosis paradójica del sistema nervioso central y puede empeorar la hipocalemia. Entonces, realmente no es indicado, ¿ya? La dosis aquí está, pero está en situaciones muy especiales. Después, es mejor, o sea, hay que dejarle la hidratación y hay que iniciar insulina. Y ahora sí, hablando de la insulinoterapia, pues nosotros podemos administrar la insulina de dos formas, mediante una infusión intravenosa o mediante una forma subcutánea. La infusión intravenosa, sobre todo, va a ser en pacientes que vienen con una cetoacidosis severa o moderada, ¿ya? Esta infusión se la debe administrar en la primera hora del tratamiento y el objetivo, pues, es corregir el déficit de insulina. La dosis puede ir de 0.05 a 0.1, pero en pacientes, por ejemplo, menores de 2 años que pensamos que van a tener mayor sensibilidad a la insulina, es mejor empezar con una dosis más baja. El modo ideal de diluir es diluir 1 a 1, es decir, 50 mililitros de solución fisiológica para 50 unidades de insulina rápida. Entonces, por ejemplo, si un paciente pesa 20 kilos y nosotros queremos administrar 0.1 unidades kilo hora, como sabemos que una unidad equivale a 1 mililitro y yo quiero administrar 2 unidades, pues son 2 mililitros. Eso nos permite hacer un cálculo un poco más rápido, ¿ya? Y tener en cuenta siempre que una vez que nosotros iniciamos la insulina, puede el paciente presentar una hipocalemia. Si no tenemos la insulina subcutánea, nosotros la podemos iniciar si es que el paciente no tiene disponibilidad de insulina intravenosa, siempre que sea una cetoacidosis no complicada, es una cetoacidosis leve.
y no está indicada en pacientes con compromiso de la circulación periférica. La dosis inicial puede ir de 0.3 unidades por kilo. Idealmente se debe iniciar con insulina ultra rápida, más que insulina rápida o regular. Las subsiguientes dosis pueden ir de 0.15 a 0.2 y cuando la glucosa baja por debajo de 250, 0.05, ¿no? Está administrada por un intervalo de 2 horas. ¿Cuáles van a ser nuestros criterios para decir que el paciente ha revertido o ha resuelto la cetoacidosis cuando tenemos un pH por encima de 7.3, previamente con un bicarbonato de 15, pero actualmente ya sabemos un bicarbonato por encima de 18, cuando tenemos cetonemia por debajo de 1 milimol por litro y cuando hay una normalización del NIM-GAP? Nosotros no podemos basarnos en la presencia de cetonas en orinas para decir que un paciente ha resuelto la cetoacidosis, ¿ya? En este caso sí, nos sirve la cetonemia, es un criterio para ver que el paciente ha resuelto, pero la cetonuria no, porque los cuerpos cetónicos y el acetoacetato en realidad tardan más en eliminarse, entonces eso normalmente tarda un día un poco más, y si nosotros vamos a basarnos en la presencia de cetonas en orina, a lo mejor vamos a estar pensando que el paciente sigue en cetoacidosis cuando el paciente ya resolvió la cetoacidosis. Datos importantes es, uno, en lo posible evitar accesos centrales dado el riesgo aumentado de trombosis en estos pacientes, ¿no? Acuérdense, son pacientes que tienen hiperosmolaridad, entonces si nosotros administramos un acceso intravenoso hay mucho riesgo. Segundo, idealmente no administrar insulina por un acceso central, debido a que si nosotros administramos por un acceso central, no vamos a administrar solamente la insulina, sino que a la par vamos a administrar un medicamento, por ejemplo la hidratación o algo más, que no va a permitir que la insulina ingrese de forma directa a la sangre, entonces la infusión va a ser más lenta. Entonces, idealmente para la infusión de insulina intravenosa, tiene que ser por una vía que sea específicamente para la insulina. Y la evidencia muestra que la mayoría de los pacientes resuelven la cetoacidosis en 11 más o menos 6 horas, entonces pues 24 horas a 48, exagerando, tal vez administrar o colocar un acceso venoso central sería un invasivo para un paciente que a lo mejor está yendo bien. Si un paciente se descompensa, sin embargo, nosotros vemos que está mal o que viene realmente choqueado, pues ahí si no queda otra, siempre predomina el PANS, ¿ya? La introducción de aporte vía oral y la transición a insulina la vamos a hacer cuando hay una mejora clínica y cuando el paciente puede estar en una cetoacidosis leve. O sea, si estaba en una cetoacidosis severa y ahorita ya está lo recatalogamos con una cetoacidosis leve, podemos iniciar el aporte vía oral. La insulina subcutánea, nosotros la vamos a administrar ya sea con la ultrarrápida o la basal. Idealmente, la ultrarrápida tenemos que administrar 15 a 30 minutos previo a suspender el intravenoso y esto tiene que ser antes de algún alimento. Y la basal se tiene que administrar y posteriormente hacer un descenso gradual del intravenoso. O sea, por ejemplo, si nosotros administramos una insulina basal en la mañana, el descenso vamos a ir haciendo del intravenoso en el transcurso del día, ¿ya? Y a lo mejor al mediodía, antes de que el paciente almuerce, aplicarle su insulina ultra rápida y ya después de una hora retirar la intravenosa, cosa de que aseguremos que ya la insulina subcutánea haga efecto para evitar un rebote y que el paciente presente una hiperglicemia. Posteriormente, este es un ejemplo que nos da de cómo podemos hacer las correcciones según las cifras de glicemia. Esto es sacado del Hospital Garrahan. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de la terapia? Pues una inadecuada rehidratación, hipoglicemia, hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia o una acidosis metabólica hiperclorémica, además del edema cerebral, que es una de las complicaciones más temida, ¿no? La mortalidad de solo la cetoacidosis va de 1 a un 13%, reportada una mayor mortalidad en pacientes que están en vías de desarrollo, ¿no? Tal vez por lo mismo el acceso y el manejo que tenemos. ¿Cuáles van a ser factores de riesgo que nosotros debemos tener en cuenta, que nos deban orientar a que un paciente puede llegar a complicarse más fácilmente? Es una nitrógeno ureico mayor de 20, una acidosis severa, una PCO2 baja menor a 21 y una edad menor de 5 años. Tenemos que estar atentos a cualquier dato que nos hable de una injuria a nivel cerebral, entonces hay que estar atentos a la presencia de cefaleas, descensos de la frecuencia cardíaca, recurrencia de vómitos, cambios en el estado neurológico, focalización neurológica, incremento de la presión arterial, descenso de la saturación de oxígeno o un incremento rápido de la concentración de sodio con pérdida urinaria de agua, sospechando una diabetes insípida. La incidencia del edema cerebral va a ir de 0.5 a 0.9, pero la mortalidad incrementa cuando el paciente tiene edema cerebral de un 21 a un 24%. Nosotros tenemos criterios diagnósticos para hacer una sospecha de
para tener una sospecha clínica, digamos, de que el paciente tiene que está con un edema cerebral. Entonces tenemos criterios diagnósticos, criterios mayores, criterios menores. Un criterio diagnóstico, 2 mayores o 2 menores y un mayor, nos sirve para nosotros decir que clínicamente este paciente tiene sospecha de edema cerebral, y en esos casos nosotros tenemos que hacer un tratamiento. O sea, nosotros no debemos esperar, digamos, a conseguir hacer una tomografía, una resonancia. Si un paciente con cetoacido lo tenemos en emergencia, y tenemos sospecha mediante clínica que el paciente tiene edema cerebral, pues hay que iniciar el tratamiento de forma efectiva. Y el tratamiento lo vamos a hacer ya sea con manitol o con solución hipertónica a 1 gramo por kilo en 10 a 15 minutos y de 2.5 a 5 minutos por kilo de la hipertónica. Hay un 92% de sensibilidad para decir que un paciente tiene edema cerebral mediante estos criterios clínicos y un 4% de falsos positivos, ¿ya? Entonces, vemos que tiene una sensibilidad que es importante y confiable. Y no no olvidarnos que considerar los signos antes del tratamiento, porque puede ser que el paciente llegue con cefalea antes de que nosotros infundamos la insulina, y es común. Pero si este paciente persiste con cefalea después de que nosotros administremos tratamiento, o el paciente persiste con cefalea después de la administración de insulina, es un dato que hay que tener en cuenta y nos debe llamar la atención. Este artículo me pareció importante comentarlo porque lo mencionan mucho en las guías. Es un artículo publicado en el New England Journal, que se hizo un estudio prospectivo y randomizado en 13 centros en Estados Unidos, donde incluyeron un total de 1.389 episodios de cetoacidosis diabética. No eran episodios solamente específicos de un paciente, había pacientes que presentaron 2 episodios, por eso tomaron el total de los 1.389 episodios, no pacientes, sino episodios. En este estudio lo que hicieron fue dividir en 4 grupos a los pacientes de forma aleatoria para darles el tratamiento. En los 2 primeros se hizo una infusión rápida con solución de cloro al 0.45 y al 0.9 y una infusión lenta, es decir, más de 1 hora en las infusiones de corrección con sodio de 0.45 y 0.9. Como podemos ver, el número total de pacientes, o sea, de episodios es muy similar en los 4 grupos. Tanto las características demográficas son muy parecidas. Pacientes que tengan un diagnóstico previo de cetoacidosis es alto. Vemos casi un 50% de personas que tenían un diagnóstico previo de diabetes en todos los grupos, y la gran mayoría llegaron con una escala de coma de Glasgow de 14 o de 15. Entonces, los hallazgos del laboratorio, a su vez, fueron muy similares en los 4 grupos. Trataron de que sea muy parejo. Encontraron un total de 48 episodios de pacientes. Del total de episodios, 48 tuvieron un descenso de Glasgow por debajo del 14, y 12 episodios se encontraron con aparente injuria cerebral por clínica. Sin embargo, cuando ellos trataron de correlacionar, ya sea la presencia del descenso en Glasgow o correlacionar la injuria cerebral por algún tipo de infusión, ya sea de soluciones rápidas con sodio más bajo, sodio más alto o bajas, no tienen un valor significativamente válido. Entonces, ¿qué concluyeron con este estudio? Que no habría mucha más diferencia si nosotros administramos la solución más rápida. Entonces, por eso para las nuevas guías sugieren la administración para hacer la restitución en el primer tiempo, lo que era 1 hora, se lo puede administrar en 20 a 30 minutos. ¿Cuáles van a ser los criterios para que nosotros pasemos un paciente a terapia intensiva? Cualquier niño menos de 2 años, niños de 2 a 5 años con cetoacidosis severa y criterios de edema cerebral, pacientes que estén en shock, con depresión respiratoria, con insuficiencia renal aguda, ya sea oligonuria, con compromiso hemodinámico o de la conciencia que no mejoran después de la administración de soluciones fisiológicas, insuficiencia renal aguda o cetoacidosis grave sin mejoría clínica y o de laboratorios. Por ejemplo, el paciente que no aumenta el bicarbonato luego de 4 horas de tratamiento adecuado. Yo les diría que cualquier paciente que llegue con una cetoacidosis severa es un paciente que potencialmente se puede complicar, y debido a todo el monitoreo que se tiene que hacer, todo el seguimiento, si no contamos a alguien, idealmente lo pasaría a terapia. Bueno, y aquí pues viene de nuevo el resumen del cuadro del algoritmo del Hospital Garham, donde vemos que vamos a empezar con líquidos de inicio, líquidos de mantenimiento, posteriormente el inicio de glucosa en las soluciones, tener en cuenta siempre el sodio, el potasio, el fósforo, el bicarbonato que no está recomendando y la insulina.
no olvidarse, lo más importante para el tratamiento. Entonces, en estas gráficas, solamente para mostrar cómo es el seguimiento, cómo se debe monitorizar al paciente hora con hora, ver la infusión de insulina, cuánta unidad por kilo hora, los mililitros por kilo hora, las soluciones, en qué momento estamos cambiando una solución por otra, los ingresos, egresos, y también todo lo que viene a ser laboratorios o gasometrías. Entonces, en esta hoja de registro de cetoacidosis diabética, pues es muy completa y la puse ahí porque ahí podemos ejemplificar y ver cómo va la evolución de un paciente en 24 horas. Las conclusiones son que la cetoacidosis diabética es una urgencia endocrinológica cuyo manejo debe ser del conocimiento del pediatra y de forma conjunta con el especialista en diabetes. La fisiopatología de la cetoacidosis es la insulinopenia, por lo que el objetivo primordial es la resolución de la misma. El uso de bicarbonato está restringido, el manejo tiene que ser dinámico, es lo que les mencionaba con los cambios que tenemos que hacer con cada medición, y tiene que ser oportuno y es necesaria una monitorización continua a estos pacientes por justamente los cambios que hacen hora con hora. Nuevamente la bibliografía en la cual tomé para hacer la presentación. Y les agradezco por su atención y me despido con este mensaje de la Federación Internacional de la Diabetes que dice que hay que actuar hoy para cambiar el mañana, y eso es lo que se trata de inculcar a todos los pacientes con diabetes. Y bueno, ahí lo que estamos haciendo, educación continua a nuestros niños con diabetes en la casa. Gracias.